Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado que para nosotros es muy querido por su país, un mexicano, el catedrático, investigador, escritor Marco Polo Hernández Cuevas de la Universidad de Carolina del Norte. Y él ha estado en nuestro país en estos días. Estamos aquí en el claustro de Santo Domingo de la Universidad del Cauca, porque se le hizo un homenaje a Manuel Zapata Olivella y por supuesto a la cultura afro-latinoamericana, la presencia de África en nuestra cultura. Y bueno, vamos a hablar mucho de esto con Marco Polo aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Marco Polo Hernández Cuevas. Para iniciar, hay para nosotros los colombianos que queremos tanto a México, que nos gusta tanto lo mexicano, que nos formamos con el cine, la música y toda la comida mexicana, pues hay una pregunta que te quiero hacer es, hay negros en México, hay presencia africana en México, y contémosles a nuestros televidentes en qué consiste, cómo es la presencia de África en México. Bueno, una pregunta excelente. Sí, efectivamente hay presencia y persistencia africana a partir de 1521 más o menos, que es cuando es la primera fase de la trata transatlántica. Y dentro de los primeros 70 años, México, en aquel entonces llamado Nueva España, llegar a tener la población más grande de africanos y afrodescendientes en el área colonial. Los mexicanos de hoy directamente descendemos en parte de esas poblaciones. El problema es que durante una época que le llamé en un trabajo anterior, la fase cultural de la Revolución Mexicana, 1921-1968, se nos lavó el cerebro de que se había extinguido la africanidad mexicana. Y bueno, ese no es el caso. Si nosotros notamos, nos vamos por el fenotipo y no la genética, porque por la genética todos los mexicanos, si seguimos la impureza de sangre o pureza de sangre se quiere, somos afrodescendientes tanto como primeras naciones, asiáticos o europeos. Entonces, eso se nota en todas nuestras costumbres, si se quiere llamar así, desde la música, el baile, la comida. África está viva hoy en día, ¿no? En la cultura mexicana. En la cultura, sí, sí. Bueno, pero hay zonas donde son más visibles, o sea, están más concentrados en algunas zonas. Como sí, en el caso colombiano. Hasta el siglo XIX, todas las urbes, igual que en todo Latinoamérica, las zonas urbanas, las mayorías de las poblaciones eran catalogadas castas, por no ser, vamos a llamarle blancos, que en Latinoamérica no existe tal, pero bueno. Y entonces en México era el mismo caso, todas las zonas urbanas tenían mayoría de población afrodescendiente. Si se revisan los libros de impuestos, nos daría esa respuesta. Fueron estos afrodescendientes los que lideraron las guerras de independencia y llevaron a la nación a formarse en 1821. Después de esta época, el padre Morelos, que había sido uno de los últimos líderes del movimiento de independencia, o mejor dicho, manumisión, promovió para que dejáramos de ser registrados por castas, lo cual nos metimos un gol, porque entonces nos empezaron a registrar como mexicanos, por decirlo así. Y nosotros nos empezamos a ver como mexicanos y ya no como afrodescendientes. Es más, si se le pregunta a la mayoría de la gente que visiblemente es afrodescendiente en México, oye, ¿y tú eres afrodescendiente? Oh, no, yo soy mexicano. Es uno de los grandes problemas.
Bueno, un acontecimiento tan importante como la Revolución Mexicana, bueno, y todo lo que significó. Yo la pregunta que te hago, ¿participaron muchos afrodescendientes en la Revolución Mexicana? Bueno, yo creo que todos los participantes eran afrodescendientes. ¿Qué nivel de conciencia existía de esa africanía? Es otra pregunta, o africanidad, recordando a mi colega Clemente Acasi. Pero bueno, el general Emiliano Zapata, él viene de Morelos, el pueblo el estado de Morelos lleva el nombre de uno de los próceres de las independencias de este continente, la independencia mexicana. Pero el general Emiliano Zapata, que es uno de los líderes del sur, es afromexicano. Apenas ahora estamos empezando a discutir este punto. Claro, hay mucha gente que dice que no, que es mestizo, pero bueno, ¿qué es mestizo? Si empezamos a desgajar, a desenmarañar todas esas cosas, vamos a dar cuenta que no es sino otra etiqueta de no pureza. Y no pureza significa afrodescendencia, naciones originarias, porque no le vamos a quitar ninguna parte a ninguno de los participantes en la creación de estos genes que llevan el nombre de México. Bueno, como ven ustedes, aquí vamos a hablar muchísimo de este tema tan interesante con nuestro amigo Marco Polo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con Marco Polo Hernández, un mexicano, y quiero preguntarte, en tus trabajos de investigación en lo afro-latinoamericano, pues cómo han sido como los hitos de ese proceso tuyo investigativo, que le contemos un poco aquí. ¿Cómo no? Bueno, primero que nada, mi tesis doctoral fue explicar cómo había desaparecido del imaginario nacional la presencia africana, y esto se vio, bueno, esto ocurrió a través del primer ministro de Educación, José Vasconcelos. Él lo que hizo, basándose en su trabajo, uno de sus trabajos más conocidos, La raza cósmica, nos hizo creer que los mexicanos descendíamos de dos etnias. Claro, ellos le llamaban razas. No se manejaba todavía la ciencia que tenemos hoy, que no hay razas, pero en fin. Entonces, que descendíamos de dos razas, del español y la indígena, y en esos términos, porque había sido el padre español y la mujer indígena, y que todos los otros genes, incluidos los negros o los africanos, habían desaparecido por recesión. Entonces, mi primer libro precisamente se dedica a desenmarañar todo ese vericueto, todas esas mentiras que nos contaron, para poder establecer nuestra africanía o nuestra africanidad, tanto como cualquier otra herencia que tenemos, y todavía hace falta trabajar con lo asiático. Pero en fin, el segundo libro fue África en el Carnaval Mexicano, y que lo escribí con el objeto central de crear una teoría con la cual trabajar. Porque primero que nada yo antes de ser teórico, escribo poesía, escribo cuento, escribo ensayo creativo, ¿verdad? Pero me metí a esto porque no había una manera de explicar, y sobre todo en el ámbito mexicano, ese algo que nos ata con África y con otros países latinoamericanos, ojo, más allá de lo latino. Entonces escribí este libro, y en este libro traté temas como la Virgen Morena, la Tonatiuh con Yemayá. El doctor Manuel Zapata Olivella me abrió los ojos con eso. En Chango él habla precisamente del padre Morelos, y habla de cómo Yemayá llega y se le materializa de una manera un poco, dijéramos, sensual. Pero en fin, el caso es que me abrió los ojos y me orilló a tomar esa vereda. Trabajé con la imagen del charro,
Me decía un tío que en México no había charro negro que no fuera el tequila con Coca-Cola. Pero bueno, establecimos con otros profesores, yo basándome en el trabajo de otros profesores como el doctor Álvaro Ochoa Serrano, que en realidad los mariachis, ahora recientemente me enteré que el término mariachi quiere decir en árabe el encargado del ganado. Entonces, con este libro creé la teoría de carnaval, que era una llave para abrir los textos culturales. Por ejemplo, la charrería en sí, que es un tipo de vaquería y que está atado desde luego con la región de Senegambia, de donde vinieron los vaqueros que llegaron a todas nuestras regiones, porque ya desde luego he hecho trabajo más avanzado. Pero después de este libro escribí otro libro en donde hablo de África en México y una herencia repudiada. Lo que hago es analizar otros textos culturales, incluyendo novela, cinematografía. Analizo, y me eché muchos enemigos, porque analizo el texto seminal eurocéntrico, La población negra de México, como una novela, porque yo lo veo como trabajo de ficción. No deja de ser eurocéntrico, pertenece a esa camada de grandes investigadores, mis respetos al doctor Aguirre Beltrán, pero también hay que reconocer que tenía una óptica que no iba más allá de sus posibilidades, sus limitaciones, como seguramente yo la tengo. Todavía ya no me he encontrado con la persona que me lee y seguramente va a leer y me van a llevar a dar la vuelta, ¿verdad? Pero, en fin, yo hice eso en este libro, demostré que sí era de gran uso la información, pero que también continuaba con el mismo discurso de la desaparición. Entonces, a mí lo que me interesaba, primero que nada, no entendía yo, todavía para ese libro no entendía yo lo que he venido a entender a través del trabajo de Peter Wade, que he estado en contacto con él y acaban de publicar un ensayo fabuloso en donde hacen un estudio sobre, creo que se llama Neguinho da Flor, el gran cantante de samba, que es un ícono en Brasil, y que resulta que genéticamente hablando él es 67% europeo y el resto es africano. Y digo, pero ¿cómo si yo soy negro? Y todo. Bueno, y es que eso es lo que sucede, que nosotros nos vamos con la finta de las apariencias, que las apariencias engañan. Alguien puede tener ojos azules, pelo lacio y ser más africano que alguien que tiene pelo chino, nariz ancha, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la genética hemos ido desconstruyendo al racismo, ese sistema racista. Pero yo, trabajando sin ser geneticista, porque yo trabajo con la cultura, el lenguaje, literatura, y claro, haciendo historia cultural, fui desenmarañando el trabajo que le siguió. Es en inglés, el título está en inglés, y es lo que trato de hacer es presentar la africanización. De nuevo estoy creando teoría, porque en lugar de, había que quitar, si voy a discutir que no hay mestizaje, ¿qué es lo que sucedió en México? Entonces lo que yo digo, si quitamos la palabra mestizaje y ponemos africanización, vamos a entender cómo los genes cundieron por todo el país, bueno, cundieron por todo el continente. Y claro, ¿qué quiere decir africanizado? Bueno, africanizado quiere decir que en parte los genes de uno son africanos, de alguna región de los cientos de naciones que llegaron aquí, fueron traídos involuntariamente, esclavizados a este continente a laborar, pero también muchos que llegaron con los conquistadores, porque los mismos españoles tenían genética africana ya para el momento de que llegan acá, desde sus meros orígenes, porque también en la tesis doctoral estudié en parte eso y ahora estoy trabajándolo más porque uno de los libros futuros voy a hablar de la conquistadora negra Beatriz de Palacios, pero en fin, entonces hice en mi cuarto libro fue una revisión de la evidencia. África, la africanización de México desde el siglo XVI hasta el presente, una reseña de la evidencia. Y después de ese libro publiqué por fin un libro de poesía que Edelma Zapata Pérez, la poeta afrocolombiana, tuvo la grandeza, un poco antes de pasar a la tierra de los ancestros, de introducir. Es la mejor parte del libro, la introducción, la verdad. Y seguido eso, trabajé entonces con un libro que se llama, está en inglés, pero le llamo en español la traducción
libre sería como los ancestros afromexicanos y la nación que construyeron. Claro, recordemos que México del siglo XIX tenía 6 millones de habitantes. No es el México de hoy, que tenemos 110 más o menos en México y como 30 fuera del país, porque aunque se quiera reconocer o no, somos gran parte de la población hispana, entre comillas, en los Estados Unidos. Sí, entonces en ese libro hablo más, ya lo que estoy haciendo es recuperar la historia. Todo empezó porque leí la historia de un tipo que lo llamaban Pedro el Negro, y decían que por mano propia había matado 600 personas. Yo digo, pero ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿No? Si es cierto que mató 600 personas por mano propia, quiere decir que es el asesino mayor, ¿no?, en serie que haya existido en la humanidad. Y al mismo tiempo dije, pero si no es así, si es una mentira, ¿por qué se le adjudicó este tipo de criminalidad? Bueno, felizmente no es el asesino que lo hicieron, lo que sucede es que fue un guerrillero que por órdenes de los insurgentes se dedicó a atacar las caravanas que venían de Acapulco hacia la Ciudad de México y que luego seguirían hacia Veracruz con todos los productos que traía la nao de China. Entonces es una parte de la historia mexicana fabulosa, porque este individuo con una banda pequeña de 15 guerrilleros se dedicó a detener, a obstaculizar el flujo de más de 1 millón de pesos anuales, que claro, hablando en plata hoy no se oye como mucho, pero si nos damos la idea de que en aquel entonces con 400 pesos se podía uno comprar un ser humano, nos daríamos cuenta de qué cantidades estamos hablando. Pero en fin, más allá de la plata, también era importante hacer la historia de aquellos afrodescendientes que llegaron vía el Pacífico. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a este interesante diálogo con el profesor Marco Polo Hernández, aquí en Conversando. Bueno, continuamos aquí en Conversando con el profesor Marco Polo Hernández. Nos ha hecho una cátedra extraordinaria de ese aspecto que no conocíamos, que es tan marcante de la mexicanidad. Quiero aprovechar esta última parte del programa para preguntarte por Zapato Olivella y sobre todo por ese capítulo que le dedica a México en Chango el Gran Putas. Bueno, me llamó la atención, obviamente, porque él estaba hablando de uno de los próceres que yo crecí conociendo. Mi mamá me decía que se ponía una pañoleta en la cabeza porque le daban dolores de cabeza, pero en realidad era para esconderse el pelo crespo. Yo cuando leí Chango el Gran Putas, vi el amor con el que había hablado de este personaje y me llamó la atención. Desde luego yo ya había escuchado acerca de el doctor Manuel Zapato Olivella, ya sabía yo algo de su tradición, había yo leído, porque en mi primer ensayo, la primera publicación de Afro Hispanic Review, él era el líder de esa publicación, entonces tuve la oportunidad de leer uno de sus más brillantes ensayos y pues me comió el cerebro. Tuve que empezar a ver un poco más de su trabajo, las claves mágicas de América, Levántate Mulato, bueno, novelística, Chambacú, hablamos antes, en Chimán hace un santo. Y me propuse viajar acá a Colombia por primera vez. Íbamos a tener una conferencia de todas maneras en Cartagena y quise matar varios pájaros con la misma piedra, entrevistar a Edelma y hablar un poco sobre el doctor Zapato Olivella y el por qué ese trabajo. Y luego me enteré que él había ido a pie, había estado en México, fue médico de cabecera, aunque no reconocido, de Diego Rivera, le aplicaba su vitamina Trabajó con el doctor Ortiz Sí, Tirado. con Ortiz Tirado, que también es otro afromexicano no reconocido, igual que Diego Rivera. Pero la razón por la que se conectó con los personajes, obviamente, porque lo vieron como hermano, o carnal, si quisiéramos mencionarlo así. Entonces, Manuel Zapato Olivella tuvo siempre un cariño por México, el tiempo que estuvo trabajando como reportero.
habla de esta experiencia que tuvo y desde luego que ese cariño que tenemos entre México y Colombia. No somos, aunque lo dicen de Puerto Rico y de Cuba, son dos alas de una misma ave, ¿no? Pues nosotros también somos, sobre todo por el sentido del humor, la comida aquí, viendo el pipián, los tamales. ¿Cómo va a negar uno que aquí o que México tiene una parte de Colombia o Colombia tiene una parte de México? La hermandad va mucho más allá de lo que calculamos, pero Zapato Olivella tomó el paso de explicar eso y explicó esta hermandad no solamente con México, sino más allá. Y esa explicación para mí fue una explicación intercontinental, transcontinental e intercontinental, y nos daba una razón para sentirnos, para identificarnos. Y obviamente que empezaron a suceder todo tipo de experiencias, ajá. Y bueno, cuando tuve la oportunidad de venir a Colombia, pues sí, obviamente, ¿no? Empecé a ver el chunchullo, creo le llaman ahí, por la universidad, que me llevó Rafael Pereachalá a comer. Y pero hombre, esto es, lo único que hace falta es una tortillita y una salsita para ver, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Y bueno, me cautivó, me mesmerizó, es un trabajo meticuloso que tiene una estructura académica rigurosísima. Nadie puede cuestionar lo que está diciendo. Claro, como todo tiene perspectiva y como todo uno puede darle una perspectiva distinta y cuestionar ese punto de vista, pero el trabajo es nítido, es creativo, es artístico, tiene espíritu y me habló directamente a mí. Esa es una de las grandezas que yo le vi al doctor Zapato Olivella, la capacidad de hablarle a diferentes personas. Bueno, le habló a Langston Hughes, ¿verdad? Y hombre, habló con los muertos, con Hemingway. Entonces, yo creo que la experiencia para mí dentro de la literatura fue no el realismo mágico, sino el realismo real nuestro. Y supo hablar muy bien a mi corazón. Bueno, más o menos usted aquí esta perspectiva de un estudioso mexicano que conoció a Manuel, que lo está trabajando además de todo lo que ha hecho por la literatura y la cultura afro-latinoamericana. Quería para despedirnos como que nos hablaras de las perspectivas que tú le ves hoy, que estamos dándole una valoración en la dimensión que se merece Manuel Zapata. Bueno, primero que nada agradezco mucho todo el liderazgo de Colombia con respecto a la afro-latinoamericanidad. Es indudable, el maestro inició un trabajo que ahora están siguiendo, dejó muy buena semilla plantada. Entonces yo le veo una perspectiva fabulosa porque, como aclaré, el trabajo tiene cimientos sólidos. Y los académicos que están trabajando, obviamente de lo poco de lo que me he enterado es fabuloso. Entonces no puede haber sino un futuro muy positivo dentro de este tipo de trabajo. Todo el mundo que está trabajando es gente franca, es gente directa, son académicos serios, entonces yo le veo un gran futuro, pero más que nada le veo la posibilidad de influir otros lugares como México, que de alguna manera necesitamos ese tipo de empuje y trascender esa invisibilidad. Entonces yo le veo muy buenas posibilidades y estoy dispuesto a hacer todo lo posible para que sea real. Bueno, anima muchísimo aquí las declaraciones de nuestro amigo Marco Polo. Estamos aquí en el claustro Santo Domingo de la Universidad del Cauca, en la Ciudad Blanca de Popayán, en donde hacemos esta entrevista con el profesor. Le agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro programa. Gracias, maestro. Y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.